nos ayude. Vamos a leer la palabra del Señor. Quiero invitar a abrir su Biblia a un Nuevo Testamento, Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Leemos en el nombre del Señor. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. La palabra del Señor que hemos leído en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola, diciendo. Están en una conversación con la gente que le rodea, pero el Señor dice de que para dar la respuesta le habla una parábola. Nosotros tenemos el concepto de parábola, lo vamos a decir brevemente para que nos quede claro. La parábola es una historia ficticia, es una invención que hace el escritor de una historia que cada componente de esta historia va reflejado en un aspecto de la realidad que quiere representar. Que el Señor nos ayude. Ayúdenos el Señor a entender qué quiere decir el Señor. Los estudiosos bíblicos, los exegetas, dicen que solamente algunas partes de la parábola tienen una representación, pero nosotros no nos vamos a ir al detalle, simplemente vamos a decir de que esta historia que Jesús les cuenta es para representar una realidad que ellos conocen muy bien. En chileno, Jesús le quiere dar en los cachos, pero con una historia. Que el Señor nos guarde. Y les dice el Señor una historia, le dice: un rey hizo una boda para su hijo. Y cuando estuvo todo preparado, este rey le mandó avisar a los convidados que vinieran, pero los convidados, cuando usted hace una boda, ¿a quién invita? A los más cercanos, a los más importantes para usted, a los que son más queridos, a la familia. Entonces le mandó a avisar a todos los más cercanos y les dice: está lista la boda, vengan.
Pero dijeron, no, nosotros no tenemos otras cosas que hacer, tenemos otras cosas que ver, no vamos a ir. Entonces el rey dice, pero ¿cómo si yo lo invité? Le avisé con tiempo que tenían que venir. Entonces buscó a otros mensajeros más cercanos a él, más importantes, y los mandó diciéndole, vayan y recuérdenles que la boda está lista, y les manda un mensaje. He preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto a venir a las bodas. No es un convite cualquiera, no es una comida cualquiera. Dice, mis toros y animales engordados han sido muertos. Si usted recuerda la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo mayor llega y escucha que están haciendo una fiesta porque mandaron a matar al becerro gordo, al engordado, porque iban a hacer una fiesta porque su hijo menor había muerto. ¿Se acuerda usted el pasaje, no? Vayan y busquen el becerro gordo y mátenlo para que celebremos. Y cuando llega el hijo mayor le dice, a mí ni siquiera un cabrito me has dado para comerme con mis amigos. Un cabrito, un animalito flacuchento, que andan por ahí comiendo pastitos, ni siquiera eso me has dado. Pero este que ha malgastado tus bienes, mataste el becerro gordo para él. Entonces eso implicaba de que era costumbre. Yo no soy del campo, así que y no conozco a ninguno de ustedes que sea terrateniente de campo con animales, pero supongo que hay animales que serán más gorditos, más fortallos, así como esos toros de exposición que les digo yo a ese, grandes, así, bonitos, musculosos, gorditos. Y él dice, a esos animales que estaban engordados los he matado a todos, para ustedes, vengan a mi boda. Pero la respuesta de ellos dice, más ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Entonces el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces, después que le pasó un poco la rabia, le dijo a los siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Entonces le dijo a sus siervos, vayan a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueran llenas de convidados. Que el Señor nos bendiga. Bueno, los judíos que están oyendo esto, entre que captaban y no captaban la idea, porque los fariseos y los escribas, que eran los más doctos, los más ilustrados, los más preparados, saben muy bien qué le está diciendo a ellos. Saben muy bien que esta historia que está contando Jesús es para decirle a ellos, a ustedes vino el Mesías y ustedes lo han rechazado. El pueblo, entre que capta y no capta, porque reconozcamos de que hoy día la cultura tiene cierto grado donde todos sabemos leer, todos sabemos escribir, todos de alguna manera nos informamos más o menos, pero en los tiempos de Jesús muy poca gente sabía leer, entonces la gente se instruía de boca en boca. ¿Y qué escuchaban ellos? Lo que querían que escucharan, porque los escribas enseñaban lo que ellos querían. Por eso cuando Jesús hablaba, usted siempre ha escuchado esto en la Biblia, dice, y cuando Jesús hablaba, la gente ¿qué hacía? Se maravillaba, porque alguien les hablaba las verdades del cielo a ellos, en su idioma, para que ellos entendieran, para que ellos comprendieran. Nunca nadie le hablaba. Los fariseos hablaban y en la sinagoga, entonces ahí el que sabía más se sentaba y hablaba. ¿Y quiénes sabían? Los fariseos, los escribas, los saduceos y nadie más.
Y si alguien quería saber algo más, ni siquiera sabían leer, no tenían dónde instruirse. Entonces, cuando Jesús le habla esta parábola, los escribas, los fariseos, los saduceos, ellos saben muy bien que a ellos le está hablando el Señor. Le está diciendo, a ustedes fue enviado y ustedes no lo recibieron. Es más, algunos de ellos incluso pensaban que Jesús había hablado de Juan el Bautista. Porque cuando el Señor pregunta, ¿y quién dice la gente que yo soy? Unos dicen que tú eres el Juan el Bautista. ¿Se acuerdan, no? ¿Por qué? Porque como Juan el Bautista fue un profeta contemporáneo después de 300 años sin profeta, como fue contemporáneo a Jesús, ellos quedaron con la enseñanza de Juan. Eso es lo que habían escuchado de Dios. Que el Señor nos guarde, ¿no? Entonces el Señor les dice, y cuando el Señor los mandó a matar para exterminar con ellos, los que habían herido a sus siervos, lo habían afrentado, dice, y después de eso mandó a sus siervos a que salieran por los caminos y buscaran a todos los que se encontraran. Ya no eran los que anduvieran con una tarjeta de invitación, sino todos los que encontraran. Y se encarga de decir malos y buenos. Que el Señor nos bendiga. Hasta que la boda se llenó. Pero ocurrió algo interesante. Cuando estaba el salón repleto, el Señor, el Rey, empezó a pasearse y vio a uno que no estaba vestido con el traje de boda. Y le dice, amigo, ¿qué haces tú aquí si no estás vestido con el traje de boda? Él enmudeció. Entonces llamó a los que estaban oficiando de ayudante y le dice, amárrenlos de pies y manos y echen en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta historia que les cuenta Jesús a los que están escuchando tiene la clara misión de tirarle la oreja a los israelitas porque rechazaron al Señor. Pero esta palabra del Señor tiene para nosotros una importancia tremenda. Y ayúdenos el Señor ahora a analizar un poquito este pasaje que hemos leído y conversado para que podamos encontrar lo que el Señor tiene guardado para nosotros. Lo primero es que alguien podría decir, ¿por qué Dios permite que éste se pierda? Yo tengo una costumbre, y usted lo sabe, siempre que veo pasar un cortejo fúnebre de quien sea, me viene a mi mente una alabanza que dice, ¿y su alma a dónde irá? Porque esa es la gran pregunta. Nosotros tenemos un cuerpo físico, un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Cuando ocurre la muerte, nuestro cuerpo físico va al sepulcro, pero nuestro cuerpo espiritual, ¿a dónde irá? Y todos nosotros nos vamos a enfrentar a la muerte, a menos que el Señor venga antes. Pero nosotros inexorablemente vamos hacia la muerte. Y el creyente tiene plena confianza de que lo espera el Señor. Pero el que no es creyente, en unos días más, justamente de eso vamos a conversar en el estudio bíblico del día jueves. ¿Dónde va la persona una vez que muere? Que es súper interesante, porque nosotros a veces tenemos ideas cerradas del destino final de la gente. Bueno, pero no vamos a entrar en eso todavía. Por ahora, el Señor nos dice en el libro de Ezequiel 18, 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor,
¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Mire qué precioso. Porque alguien podrá decir, es que Dios quiere muera a los malos. No. Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿No vivirá si se apartare de su camino? ¿Qué es lo que hicimos nosotros, hermano? ¿Por qué cree que la sola en delante cantando dijo, tú cargaste en mi cruz? Porque nosotros teníamos que morir, pues. Porque éramos impíos. Pero cambiamos de camino. Tomamos el camino del Evangelio. Entonces Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Y hoy día vivimos. Y mañana viviremos eternamente. Por la gracia de Dios. Por la bondad de Dios. Por un regalo de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos los tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la idea primitiva de Dios. La idea primitiva de Dios es que el impío se aparte del camino de la impiedad y venga a Jesucristo. La idea de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquellos que rechazaron la cena del Señor siguieron en su camino impío. No se arrepintieron y no fueron salvados porque quisieron perecer en ese camino. Que el Señor nos bendiga. Hay gente que dice, no, si que Dios no castiga, hermano. Nosotros trazamos nuestro camino. Como dijo el profeta mexicano, cuando yo coseché la miel o la hiel de las cosas, fue porque yo en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Nosotros forjamos nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Pero lo bueno de esto es que cuando el pueblo primitivo no quiso salir, no quiso arrepentirse, no quiso salir del camino de impiedad, se abrió una puerta de salvación para nosotros. Dice, y salieron a buscar a quienes no estaban invitados. Este versículo que voy a leer ahora es un versículo que no lo tomamos para esto, pero mire, preste la atención y vea la riqueza que hay en él. Hechos 17, versículo 19 dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber ¿qué quiere decir esto? Los griegos, hombres cultos, hombres educados, aún hasta el día de hoy heredamos muchas cosas de ellos. Los grandes filósofos griegos, los grandes pensadores griegos nos han heredado una serie de pensamientos. La democracia, las universidades, los liceos, todo eso proviene de la cultura griega. Y ellos cuando escuchan a Pablo hablar del Evangelio, cuando escuchan a Pablo hablar de un Cristo que resucitó, cuando escuchan hablar de un Cristo que murió en la cruz por la humanidad y que resucitó, ¿qué está hablando? Entonces en el Areópago donde se juntaban todos los grandes pensadores, dice, y trayéndolo al Areópago donde están todos los grandes pensadores, los que pueden entender qué es lo que le dice Pablo, le dice, podemos. ¿Qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber, pues, qué quiere decir esto. Dígame si no para usted no fue lo mismo. Cuando nos dijeron por primera vez que Jesús
nos amaba. Todos sabíamos y creíamos en Dios, porque somos de una cultura católica general. Todos los que nacen en Chile son católicos. Y muchos de nosotros profesamos la fe católica a lo mejor. Y de repente aparece alguien y nos empieza a hablar de Jesús. Que Jesús nos amó, que Jesús murió por nosotros, que Jesús nos perdonó. ¿Qué es eso? ¿Qué está hablando? Recuerdo que era muy niño y escuché una predicación que decía que Jesús era el camino. Y había un camino que nos llevaba al cielo. Y con mi papá y mi mamá y mis hermanos, aquí está el tío Vila, Vivian, íbamos al Cerro Llena. Y en el Cerro Llena había muchos caminos, muchos caminitos, senderos para ir a una parte a otra. Y yo miraba, mire las cosas de niño, miraba y decía, ¿cuál de estos caminos será el que me lleva al Señor, al cielo? Porque el predicador dijo que había un camino que llevaba al cielo. Uno de estos debe ser. Usted se cae cabro tonto. Sí, pero yo quería saber cuál era el camino. Como esto le dijeron, ¿podremos saber qué cosas extrañas nos estás hablando? Eran extrañas mis oídos también cuando empecé a oír. Hoy día entiendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Antes no lo entendía. Que el Señor nos ayude. San Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Recuerde que esta enseñanza que Jesús está dando en San Juan la da cuando aún no existe el cristianismo. Le está hablando a los judíos. Él es judío y vino a hablarle a los judíos. Y cuando está hablándole a los judíos, cuando le está hablando a su pueblo, dice, también hay otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y habrá un rebaño en esas otras ovejas y ustedes. Y habrá un rebaño y habrá un pastor. Estamos en el plan de Dios. Estamos en el plan de Jesús. Bendito el nombre del Señor. San Juan 11. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. En otras palabras, cuando el Señor les dice al rey, salgan a buscar, eso ya estaba en los planes de Dios. Buscarnos a nosotros hasta encontrarnos. Que el Señor nos bendiga. Lucas 15 dice, mire, uno dice, ¿qué efecto tiene que el Señor nos haya mandado a buscar? Bueno, la gente se alegró, y si vemos la parte espiritual, ¿qué efecto tiene cuando un pecador viene a la iglesia? Cuando yo me entrego a Jesús, cuando yo le entrego el mensaje a alguien y si alguien asimila la palabra y se entrega al Señor en una oración profunda y le dice, Señor, te quiero recibir como mi Salvador. Entonces decimos, mire, lo que ocurre es un tremendo gozo en el corazón del hombre que se convierte. Es verdad. Se produce gozo en la congregación porque la congregación ve que alguien más ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Pero hay algo más y más importante. Lucas 15 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando un pecador se arrepiente, cuando un hombre viene a Cristo, cuando una mujer viene al Señor, hay un gozo tremendo en los cielos. Bendito el nombre del Señor. Guárdenos el Señor. Pero lo más interesante de este llamamiento que hace el Señor es que dice, salgan por los caminos, por las intersecciones, vayan y busquen. Malos y buenos. Lucas 19, y en esto uno tiene que gozarse, hermano.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Perdidos, lejos de Dios, sin esperanza. Así nos encontró el Señor. Cuando dice la Escritura de que los convidados originales no quisieron ir, dice, los hombres salieron por los caminos, recorriendo los caminos, recorriendo por aquí, por allá, y buscaron buenos y malos y los trajeron a la boda. Así nos encontró el Señor a nosotros. Nos fue a buscar a diferentes lugares y nos encontró porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primera de Timoteo 1 dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A eso vino Jesús. Entonces, cuando Jesús les cuenta esta parábola, esta historia a los judíos, les dice, el Padre hizo una gran fiesta para las bodas de su Hijo. Mató los toros engordados, los animales engordados. Y cuando tuvo todo listo, los convidados no quisieron ir. Entonces el Señor dijo, vayan por los caminos y traigan a todos los que hallen y llévenlos a la fiesta. Y ellos salieron, buscaron y encontraron hombres malos y buenos y llenaron la fiesta de convidados. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué le está diciendo? Dios el Padre preparó lo mejor de Él. Similando al toro engordado, al animal engordado, lo mejor de Dios es su Hijo Jesucristo. Y Dios lo preparó para ustedes, judíos, para ustedes, hebreos, para ustedes, israelitas, pero ustedes lo rechazaron. Por tanto, ahora, ¿qué hará el Señor? Saldrá por los caminos a buscar a otros que no eran de este pueblo, a buscar a otros que no eran de este redil, y los va a traer para que disfruten del convite que ustedes rechazaron. Primera de Corintios 6 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto que he leído, erais algunos de vosotros, mas ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido hechos santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué grande el amor de Dios, hermano. Salió por los caminos y ¿qué encontró? Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, unos que sean con varón, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Y se encarga de decir en el versículo 11 de 1 Corintios 6, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga. Esto es importante, este versículo, por eso lo he dejado para el final. Éramos en otro tiempo. ¿Qué es lo que haya sido en otro tiempo? Usted no importa. Lo que importa es que usted fue lavado en la sangre del Cordero de Dios. Usted fue santificado
Y lo más importante, usted fue justificado por nuestro Señor Jesucristo. Porque usted tenía que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Así dice la Escritura. Si usted es un fornicario, usted debe morir. Si usted es un ladrón, debe morir. Si usted es un afeminado, debe morir. Porque la Biblia lo dice. Pero lo hemos dicho varias veces hoy día. Tú cargaste mi cruz. Él pagó el precio. Él nos justificó. Bendito el nombre del Señor. Es decir, hermano, que la bendición de la salvación, la bendición de una eternidad junto a Dios era exclusiva para el pueblo de Israel. Pero porque el pueblo de Israel le rechazó, hoy día se ha abierto para nosotros. Que en otro tiempo, escuche bien, en otro tiempo éramos idólatras, ladrones, afeminados, éramos toda la lista que leí recién, pero hoy día hemos sido lavados, santificados y justificados por el Señor. Pero, como al Señor le gusta complicarnos la vida, porque estamos felices ahora, ¿no es cierto? Estábamos perdidos, no teníamos derecho a salvación, hoy día sí, no teníamos esperanza de vida eterna, hoy día sí. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué mejor? Vinimos al Evangelio, estamos en la iglesia, tenemos nuestro himnario para cantar, tenemos nuestra Biblia para leer, algunos se ponen una corbatita, otros no se usan corbata, venimos a la casa del Señor el día domingo, perfecto. Y aquí estamos alabando a Dios, bendiciendo al Señor, camino al reino de los cielos, pero resulta de que el dueño de la boda comienza a pasearse. Y todos contentos porque viene el dueño. Y de repente se para frente a uno y dice, amigo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No estás vestido de boda. ¿Y qué le dijo él? ¿Se acuerda? Enmudeció. No tuvo respuesta. Pero yo lo entiendo esto. A ver, espera un poquito. Cuando los primeros invitados rechazaron la invitación del Señor, ¿cuál fue la orden de él? Salgan por los caminos y traigan a todos los que quieran venir. Tráiganlos a todos. Traigan malos, traigan buenos, no importa lo que han hecho, tráiganlos a mi boda. Entonces, ¿por qué ahora objeta que haya uno ahí? Si él mismo dijo, vengan todos. Interesante, ¿eh? Es interesante porque nos puede tocar a nosotros. Alguien algún día nos habló del Evangelio. Recibimos al Señor. Recibimos su gracia. Recibimos su perdón. No sé cuánto lloró usted, pero yo recuerdo que lloré horas y horas y horas cuando el Señor perdonó mis pecados. Aún recuerdo que iba por departamental llegando a la Avenida Industria y me corrían las lágrimas porque no podía entender cómo Dios era tan grande que había perdonado mis pecados. Llegué a la casa y seguía llorando porque Jesús me había perdonado. Y yo sé que usted tiene que haber vivido algo parecido porque así es cuando Dios perdona. Es cuando Dios te saca esa mochila, cuando Dios te hace entender, te hace entrar aquí en tu cabeza que ya no eres un pecador, has sido lavado, has sido santificado, has sido justificado y todo por esa cruz bendita. Sin ningún mérito de nosotros, todo el mérito es de Dios, toda la gloria es de Dios, todo es de Dios. Bendito el nombre del Señor. Bueno, dice la Escritura que llegamos a la casa del Señor y aquí estamos. Y ahora Jesús nos objeta. Mire lo que dice el libro de Sofonías. Sofonías capítulo 1, 7 y 8 dice, calla en la presencia del Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio
y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que se visten con vestido extranjero. O sea, lo que el Señor está molesto, lo que al Señor le molesta, es que estemos vistiendo un vestido que no corresponde. Que el Señor bendiga. ¿Y qué es lo que hizo el Señor de la boda? Amigo, ¿por qué estás con ese vestido que no es el que corresponde? Habrá aquí entre los que estamos en esta mañana que hemos sido llamados por el Señor, que hemos sido lavados por el Señor, que hemos sido santificados por el Señor, que hemos sido justificados por el Señor. ¿Habrá alguno que no esté con el vestido correcto? Para aclarar esto y para entrar en el análisis final, permítame leer Gálatas capítulo 3, verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En otras palabras, lo que el Señor espera en todos los que estamos en este lugar es que estemos revestidos de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Y algunos de nosotros podríamos ser hipócritas y en vez de estar vestidos de Cristo, estamos vestidos de nuestra propia carnalidad. Estamos entre los evangélicos, estamos entre los creyentes, pero vestidos de nuestra envidia, vestidos con nuestra vanidad, vestidos de nuestro orgullo, de nuestro adulterio, de nuestra borrachera, de nuestro robo. Y en ese caso el Señor nos dice, ¿qué haces tú aquí, mi amigo? Tú no estás revestido de Cristo. Este no es tu lugar. Tienes que irte para afuera. Que el Señor nos bendiga. ¿No le parece triste? Gente que ha sido llamada por Dios, gente que ha sido lavada por la sangre del Cordero, gente que ha sido santificada, apartada, separada para Dios del mundo, y que hoy día el Señor le diga, ¿estás vestido de cosas que no me agradan? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Es un traje tan parecido al otro que los porteros no se dieron ni cuenta, hermano. No se dieron ni cuenta, si era igualito que los demás. Pero a los ojos del Señor no escapó. Así nosotros a veces nos parecemos mucho a los evangélicos. Todos los días domingo en la mañana tomamos nuestro tarro de barniz de creyente y nos echamos una buena barnizada para que nos vean como creyentes. Pero el Señor nos pasa la uñita y de pura carne abajo. Envidia, egolatría, adulterio, robo, homicidio. No es el traje que Él nos dio. No es el traje que Él espera que tengamos. Porque todos, dice la Escritura, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No es un barniz de cristianos, es un revestimiento de Cristo. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es la vía de salida? ¿Cuál es la solución? Si estamos siendo objetados por el dueño de la boda. Leo 1 Corintios 11, 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
Qué bonito versículo. Porque muchos de nosotros esperamos que se levante un profeta y nos diga, tú tienes esto, otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. No necesitas un profeta. Si nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no es cierto?, no seríamos juzgados. Hoy día nos juzgan. Tú no vas a entrar por esto y esto otro. Pero si nos examinásemos primero, no pasaríamos por esto. ¿Qué es lo que es examinar? Examinar es una revisión con referente a algo. Por ejemplo, un examen médico. Alguien se saca sangre, un parámetro que conozcamos más o menos, la glicemia, para los que tienen diabetes o que están analizando si tienen o no. Entonces usted va y le sacan sangre y le dicen que su glicemia en sangre es 180. Pero si a usted le dicen, oiga, tiene 180, usted dice, usted está re bueno. ¿Y tú cuánto tenés? 300. Ah, mejor tengo más, pues te gano. Pero la única forma de que esto tenga sentido es que yo vaya y vea con quién están midiendo. Entonces dice acá, glicemia en sangre entre 65 y 85. O sea que con 180 estoy mal y con 300 estoy re mal. Pero ¿cuándo supe que estaba esto mal? ¿Cuándo supe que 180 era malo? Cuando vine acá y dije, ¿cuánto tengo que tener? Entre 65 y 80. Oh, estoy mal. Eso es examinar. Examinar es ver lo que tú tienes y compararlo con lo que Dios espera que tú tengas. Nosotros deberíamos examinar nuestras vidas. ¿Qué opina Dios del amor? ¿A quién tengo que amar? ¿Cuánto tengo que amar? Un día uno dijo del arrepentimiento, Señor, ¿y si este me ofendiere? ¿Lo tengo que perdonar? Sí. ¿Y cuánto lo tengo que perdonar? 70 veces 7. Eso es perdonar. Que el Señor nos bendiga. Hagamos un resumen de la palabra. El Señor mira a los judíos, el problema es que lo estaban rechazando. Usted ya, en el capítulo 22 de Mateo, ya está al final del ministerio del Señor, ha peleado con los fariseos, ha peleado con los saduceos, lo han atacado por todas partes, lo han rechazado. Él ahora ya en estos capítulos que viene, le empieza a hablar de la segunda venida de Cristo. O sea, ya terminó con ellos. Y durante los primeros capítulos todo ha sido una pelea contra Jesús, y Jesús enseñando y ellos contra Jesús. Y el Señor dice, mire, ¿saben lo que pasa con ustedes? Que se lo voy a decir en una historia. Un rey hizo una gran boda para su hijo. Y yo creo que el Señor la hizo con su noa. Esto no está en la Biblia, esta invención mía. Y le dice, hizo una gran boda para su hijo. Y convidó a todos los convidó, le dijo, oye, anda a la boda, y lo indicó a ellos. Y cuando llegó el día le dijo, vayan a buscarlos. Y dije, no queremos ir, tenemos que hacer. Y mandó a otros, vayan y díganle que mis toros y animales engordados han sido muertos, lo mejor de lo mejor mío está aquí. Lo mejor de Dios está aquí. Y ellos lo rechazaron. Entonces el Señor mandó a buscar por los caminos a todo el que quisiera venir, para que viniera, para que entrara. Que el Señor nos bendiga. Cambio de escena, cambio de escenario. Ahora Jesús está en el Conquistador y nos dice, y todos ustedes fueron encontrados en los caminos. Y nosotros decimos, amén. Y todos ustedes eran ladrones, borrachos, pendencieros, homicidas. Pero el Señor los lavó. Amén, Señor. Porque es verdad. Él los lavó. Pero Él los
santificó, amén, Él nos santificó. Él nos justificó, amén, Él nos justificó. Pero algunos de ustedes no están con el traje. Hipócritamente están aquí, haciéndose pasar por un creyente, pero no son creyentes, porque no están revestidos de Cristo. Wow. Fuerte la palabra, pero hace bien, papá. Es como cuando usted va a la casa de un hermano en la costa y le dicen, venga a servirte esto que es un reanimador de muertos, y le dan un caldito esto de marisco que hacen y le echan hartas cosas dentro y usted lo encuentra un poquito fuerte, ¿sí o no? Y después duerme toda la tarde. ¿Y por qué dormimos toda la tarde? ¿Ah? Porque era demasiado fuerte para nosotros. Así esta palabra es fuerte, pero no hace bien. Hermano, no basta con estar aquí adentro. Lo que importa es lo que está aquí adentro. Revestidos de Cristo. Él nos salvó, Él nos santificó, Él nos lavó, Él nos justificó. Pero hoy día nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, todos los días, examinarnos a nosotros mismos, que no esté apareciendo adulterio, que no esté apareciendo robo, que no esté apareciendo la fornicación, que no esté apareciendo la malicia, que no esté apareciendo la pornografía, que no esté apareciendo ninguna de estas cosas que nos alejan de la presencia de Dios. Porque entonces no nos servirá nada que no hayan ido a buscar por los caminos, porque igual nos van a echar para afuera. ¿Le quedó claro? Que el Señor nos ayude.